Hola a todos, soy Soledad Davis de la plataforma educativa psicosimática. Estoy aquí con Eugenio Caruti. Gracias, Eugenio. Para mí un invitado muy especial porque es mi primer profesor de astrología, así que es un honor conversar contigo. Primero me gustaría conocer un poco tu recorrido con la astrología. O sea, sé que naciste ya en un hogar donde la astrología era un lenguaje que se practicaba, pero entiendo que ya desde chico hiciste contacto con el lenguaje de la astrología, pero ¿siempre estuviste interesado o el interés vino de más grande? ¿Cómo fue? No, mi madre era astróloga y, y más que astróloga estaba muy interesada por todo lo que llamamos habitualmente esotérico, por lo cual cierto tipo de autores estaban muy presentes en la biblioteca y la conversación acerca de la astrología era una conversación de niño, digamos, ¿no? En, en principio, yo los 16 años aproximadamente, primero para discutir con mi mamá, digamos, yo arranqué estudiando exactas y, y profundizando en astrología al mismo tiempo, o sea, física y astrología al mismo tiempo. Y profundicé en astrología primero para pelearme con mamá, no tanto más que pelearme, pero obviamente para diferenciarse y ese tipo de cosas. Pero apenas me puse a profundizar por mi cuenta, me rendí absolutamente y siempre tuve una vida en ese sentido paralela. Todo lo que hice con mis primeros 33 años más o menos fue distintos tipos de estudios y actividades en paralelo a la astrología y lo esotérico, siempre. Después estudiaste antropología. Claro, yo, digamos, si te dijera, yo a los 17 años encontré, o sea, mamá siempre iba a beber a Kier y yo de distintas edades estaba siempre ahí hurgando en los libros. A los 16 años me encontré con astrología esotérica de Alice Bailey y eso me direccionó siempre, pero yo nunca pude separar, digamos, la astrología de lo que llamamos lo espiritual, digamos, o lo esotérico. Siempre fue indiscernible para mí eso. Nunca fui un astrólogo técnico, digamos, siempre fue lo mismo. Claro. Y bueno, ahí empecé estudiando física, después tuve una crisis, me dediqué a la música. ¿Qué tocabas? ¿Qué hacías? Bueno, tocaba la guitarra, tenía una banda rock y fui a Londres y a Europa a cantar, siempre llevándome. Me acuerdo que fui a Londres y llevaba una cantidad de libros de esoterismo y de astrología siempre conmigo. Así que eso fue siempre paralelo. Yo estuve también a los 17, 18 años, estuve en el Cava, aprendiendo algunas cosas. Fue el único periodo de aprendizaje con otros de astrología. Siempre fui autodidacta. Autodidacta. Y,
Y así como Alice Bailey, ¿hubo otros que te inspiraron también? Básicamente Rudyard, que es un discípulo de Alice Bailey. Alice Bailey, claro. Eso fue la línea astrológica, digamos. Sí, como digamos, Alice Bailey y Rudyard fueron los dos grandes mojones, y después la práctica y la experiencia personal que fue continua. Digamos, recién a los 33 años, digamos, física, música, antropología, ciencias sociales. Me dediqué mucho a la filosofía, en una época también muy ideológica y también ligada a experiencias con la militancia política. Digamos, no sé, si yo pienso en la vida en esos términos, es como si se hubiera ido descartando una serie digamos, una formación muy religiosa, cristiana, infantil y juvenil, pero después muy rápidamente se convirtió por mi madre, en lo que tiene que ver con lo oculto, con lo invisible, más allá de lo religioso tradicional. Siempre paré la astrología y descartando cosas, digamos, que fui dejando en la medida que me comprometía más, hasta que, diría, se produjeron ciertas crisis, especialmente en el plano emocional, que creo que me hicieron que empezar a madurar emocionalmente lo suficiente como para poder hacerme cargo más corporalmente de lo que siempre había estado presente. Digamos, no puedo decir que alguna época que no estuviera presente. Claro. Todo esto otro. Siempre estuvo. Siempre estuvo, y como que el chico, el joven fue creciendo y bueno, cuestión de una serie de cuestiones que no podría decir psicológicas desde un ángulo, o kármicas las llamaría desde otro, fue teniendo varias vidas en el sentido de varios intereses. Después enseñé filosofía en la universidad de El Salvador, me dediqué mucho a la filosofía, pero, o sea, cuando empecé a dedicarme concretamente a la astrología, estaba dejando de ser un intelectual polifacético, para así decirlo. Sí, digamos. Sí. O sea, y ahí creo que algo empezó a cuajar mucho más en el cuerpo. Yo quizás lo que más registro vitalmente son las transformaciones emocionales y corporales. Digamos, la presencia de este tipo de experiencias fue siempre constante, pero lo que fue cambiando fue la estructura emocional y después la corporalidad. Claro, que permitiera hacerte cargo también. Que hacerme cargo de una cantidad de percepciones y de captaciones que siempre estuvieron presentes, pero que siempre fueron difíciles de corporizar. Digamos, ¿no? Y en eso estamos. Claro. No es que haya terminado ese proceso, pero te diría que esa es la constante. Y en ese sentido, la misma experiencia vital me llevó cada vez más a la importancia de lo corporal, de lo emocional, de lo vincular, que estaba presente, uno podría decir, cognitivamente, pero que no era
no tenía un correlato ¿Y sentís que fueron concreto. estas crisis que permitieron que eso se acerque un poco más? Totalmente, claro. y me hicieron, digamos, no podría decir, me hicieron también cuestionar todo lo que había aprendido, todo lo que había leído y todo lo que había aprendido, y bueno, ese amasado emocional y corporal y vincular ha sido el otro lado de la absorción de conocimientos, pero digo, el lado de absorción de conocimientos ha sido siempre el lado fácil. ¿Y de ahí Casa 11 cómo nace? Bueno, Casa 11 también nace de una crisis emocional. Digamos, ¿cómo decir? Un tipo de cuerpo que si no hubiera tenido una hija, si hubiera nacido mi hija, no hubiera sido quien soy. Digamos, o sea, porque si uno lo dijera en ciertos términos, que no me gusta decirlo, es gran dificultad de encarnación. Digamos, y toda mi vida fue en encarnación. ¿No? Es mucho más importante que hubiera nacido mi hija a que alguien me hubiera enseñado otras cosas. Digamos. En ese sentido fui siempre autodidacta, pero no puedo decir que haya seguido por destino mismo. Nunca me encontré con personas concretas que me guiaran en esto. No aparecieron esos vínculos en mi vida. Siempre fue un trabajo muy interno, algunas figuras, pero muy poco, en pequeños tramos, pero nunca fui, no puedo decir discípulo de nadie, pero porque no hubo oportunidad tampoco, digamos, siempre así, pero lo que yo siento que todo el proceso se dio con experiencias muy en las emociones y el cuerpo, que eso es lo que siempre necesité, y eso fue amasando una cantidad de, no puedo decir formaciones, y después percepciones, y las fue encarnando. Ese es mi proceso. Y de todos estos años enseñando astrología, si se pudiera decir, ¿qué es para vos lo importante en la transmisión de la astrología, en el enseñar astrología? Mira, primero, yo voy un poco para atrás. Jamás me hubiera imaginado que me hubiera dedicado a la astrología. Fue como una sorpresa, digamos. O sea, dedicado concretamente a enseñar astrología. ¿Sí? Pero la vida me llevó hacia allí, y lo fundamental para mí ha sido que, bueno, hacer cartas natales, etcétera, etcétera, nunca me pareció que era lo relevante, porque siempre me pareció que la astrología es algo que es como tener un diamante de 200 carates y utilizarlo para cortar vidrio. Digamos, es una joya de una dimensión transformadora realmente, que en principio es utilizada para algo muy reducido y muy pequeño por las limitaciones de nuestra mente en relación a una percepción de interconectividad cósmica que nosotros a duras penas la mediatizamos con los símbolos, y a partir de los símbolos tanteamos en eso y lo ponemos en un zodíaco. No, te diría que el zodíaco para mí es un nivel
que la mente humana no creo que acceda por sí mismo. Yo creo que es algo que apareció en la mente humana, no sé cómo, de una altísima complejidad, porque para mí la astrología ha sido sobre todo meditar en el zodíaco. Es como si el lenguaje astrológico, como lenguaje, como estructura simbólica, opera en el cerebro con una potencia muy grande cuando uno se lo toma meditativamente. ¿No? Digamos, al tomarlo meditativamente empieza a suceder algo que es la captación de que lo que aparece externamente en nuestra vida está estructuralmente ligado al que vive esa vida. Dicho más complejamente, lo que percibimos es lo mismo que lo que percibe. Es decir, lo externo y lo interno están, lo que experimentamos como externo e interno está tan misteriosamente ordenado y estructurado que es un tipo de percepción completamente diferente a la habitual. Y creo que en ese sentido la astrología es una puerta extraordinaria para un salto en la percepción y el despliegue de otros niveles de inteligencia, de sensibilidad, de conciencia en el ser humano. Digamos, el peligro de la astrología es que aumenta la tendencia al control, que es la tendencia básica de la mente humana. Digamos, en ese sentido siempre fue una tensión para mí la astrología, en el sentido de quedarme, de sostener el misterio y que de hecho no entiendo cómo sea posible cómo es posible que la existencia humana esté ordenada de esa manera. No lo sé, y sé que nunca lo sabré, pero se verifica y ocurre a través de las experiencias, y lo que siempre he registrado es la enorme distancia entre el misterio de la astrología y lo que uno puede tolerar de ese misterio. Digamos, apenas la mente humana, que es básicamente binaria, en un cuerpo asustadizo y anhelante de control, se encuentra con una información de este tipo, lo que quiere usarla es para controlar más. Claro. Pero para esto de saber el futuro, digamos. Sí, es como una zanahoria que ha hecho que siempre la astrología se haya mantenido viva a través de todas las épocas, porque con ese anzuelo cualquier estructura psicológica tipo obsesivo engancha. Entonces empieza a investigar y uno tiene que defenderse de la patología que la astrología genera, ¿no? O sea, la astrología aumenta los miedos, aumenta la rigidez, aumenta el anhelo de control. Digamos, si eso no se cuida profundamente, es peligroso, como todo aquello que proviene de dimensiones mucho más complejas que la mente humana. Cuando nos apropiamos de lo complejo, lo reducimos a nuestros pulsos más primarios, y aunque hagamos construcciones muy sofisticadas, siempre responden a nuestros pulsos más primarios, y eventualmente refuerzan digamos, todo lo que se llama esotérico. Es un nombre horrible,
lo es no porque alguien oculta algo, sino porque es complejo de tolerar. Es complejo de abrirse a esas realidades. ¿Por qué? Porque lo que se está abriendo a esas realidades es el cuerpo de un antropoide en evolución que de hace 1 millón de años contempla el cielo estrellado y no comprende qué es, al mismo tiempo que está en guerra con todos los demás antropoides y se inventa cosas para sobrevivir y se pelea con la naturaleza y cada tanto vuelve a mirar y no se sabe cómo en algún momento captó coherencias y órdenes que el pulso del antropoide lo lleva, con esto voy a controlar mejor. Y soltar eso es un trabajo corporal. O sea, con toda sinceridad, para mí siempre la astrología ha sido un trabajo corporal. Digamos, esto es muy difícil de transmitir porque, bueno, cuando uno lo transmite astrología, primero habla de simbolismo, de esto, etcétera, etcétera. Enseña a hacer cartas natales, que está bien en el sentido que es el entrenamiento perceptivo y la manera como el cerebro se puede validar el misterio. Pero el gran trabajo es que es la tensión entre el deseo de poner un orden, de que exista un orden en el mundo congruente con el deseo. Claro. Y el entregarse a registrar un orden que no es congruente con el deseo. Y darse cuenta que el orden que uno quiere imponer, que los humanos queremos imponer, es un desorden. Es una confusión. Genera conflicto y sufrimiento, y más allá de esos pulsos que desean controlar el mundo y construir y darle una forma absolutamente humana, hay un orden. Que ese orden en principio es incongruente con el deseo. El deseo entendido como pulso de deseo personal. ¿No es cierto? Sí. A mí a veces la pregunta que me surgía, bueno, en el estudio de la astrología, y con eso me refiero como a ir viendo estas evidencias y la reacción que aparece ante la evidencia, es cómo uno se puede empezar a dar cuenta de que reacciona. Porque uno reacciona, pero me parece que se abre un espacio entre la reacción, lo que vas comentando, ¿no? Evolutivamente el cuerpo no tolera el misterio y vivimos en una especie de automático, si se quiere, que implica un darse cuenta, pero que implica un tomar un aire o dar un espacio para verlo. ¿Cómo se abre ese espacio? Bueno, si te comprendo bien, me parece que ese espacio es aceptar que reaccionamos. Digo, lo que nos quita espacio es una idea ideal de que somos una especie más desarrollada de lo que realmente somos. Entonces deberíamos ser de cierta manera. Lo difícil es aceptar nuestra limitación dentro de la inmensidad.
no en un nivel personal, sino como especie. En ese sentido, soy un antropólogo, digamos, en el sentido de que es un hecho que somos una especie muy joven en términos relativos, en términos de la vida, y que somos una especie fascinada con su capacidad técnica, y que esa fascinación por la inteligencia técnica nos ha capturado. Nos lleva casi toda la energía, y como especie no hemos puesto energía en lo interno, digamos. Uno puede decir, somos hipertrofiados tecnológicamente, casi constante psicológicamente y sobre todo vincularmente. Una cosa que siempre subrayo es mi casi intolerancia para leer novelas o películas de ciencia ficción que relatan transformaciones tecnológicas extraordinarias y prodigiosas, pero los vínculos son siempre los mismos. Es como si no pudiéramos imaginarnos, sentirnos humanos con otra manera de sentir. Pero que parece que eso significa que no somos capaces de cuestionar nuestra manera de sentir. Entonces creo que grandes éxitos tecnológicos y mucha reflexión y cuestionamiento, relativo cuestionamiento de nuestra manera de pensar. Pero me parece que como especie no cuestionamos el sentir. Todavía no nos hemos percatado que no sentimos correctamente. O sea, sentimos reactivamente. Nuestros cuerpos, nuestro sistema nervioso no registra lo que realmente está sucediendo a nivel sensorial, porque estamos muy condicionados para acordar sensaciones entre nosotros para minimizar las diferencias, porque, bueno, así hemos evolucionado, a través de rituales que nos han convencido que sentimos parecido. Y nos movemos y sentimos parecido, lo cual, como eso no es cierto, nos insensibiliza, porque no queremos registrar la diferencia en el sentir, la complejidad en el sentir, y todo nuestro sentir está profundamente simplificado. Creo que es bastante fácil demostrar que nuestro pensamiento es binario, pero lo complejo es que nuestro sentir es binario. Nuestro sentir es divisivo. Claro. Nos sentimos, no registramos todo lo que está sucediendo, sino que realmente estamos condicionados para registrar solo una parte de lo que está sucediendo. Claro, sí. Y en principio dudar de lo que pensamos trabajosamente se produce. Sí, creo que ese cuestionamiento es justamente lo que hablaba del espacio, ¿no? Como que el cuestionar o dudar puede abrir un espacio de posibilidades, al menos, ¿no? Como de nuevas posibilidades. Y algo que se me venía escuchándote como en cuestión de la reacción ligada a la supervivencia, y como nombrabas también como en la astrología también fue utilizada y se sigue utilizando para la supervivencia. Y en nuestra actualidad, que casi todos los ámbitos de la vida están en crisis, pareciera que ahora nuestra supervivencia depende de este cambio, ¿no? Como hay algo de la supervivencia que siempre está ahí, ¿no? Como... Sí, yo creo que toda la primera etapa ha sido la lucha por la supervivencia de la especie humana para que la especie sobreviva.
Ahora, me parece que obedece a un orden que en el momento mismo en que la especie ha garantizado su supervivencia respecto de la dificultad de sobrevivir para un ser biológicamente muy frágil en relación a otros, una vez que la especie sobrevive, venciendo a especies muy peligrosas, bueno, es bastante evidente que ahora el peligro para la supervivencia humana es la especie humana. O sea, es muy peligrosa para nuestra supervivencia la dirección que ha tomado la civilización. No esta civilización, sino desde las profundidades mismas de la evolución. Creo que la fascinación por un tipo de mente que controla, necesaria de desarrollar, ha hecho que no le hayamos dedicado energía a la sensibilidad o a la mente, si queremos, o la inteligencia que registra y que acopla. Porque acoplar es muy distinto a controlar. A apropiar, ¿no? Apropiar, claro, o acoplar. Claro, sí, una cosa es sí. apropiar, que, digamos, esto es biológicamente lógico, ¿no es cierto? El cerebro humano evolucionó en relación con la mano, ¿no es cierto? El humano es el humano, es mano, digamos, el prefijo mano es un significante muy, muy profundo en la mente humana, porque el cerebro humano y la mano son una estructura, ¿sí? Pero en principio es la mano que agarra la que ha hecho pensar al cerebro, ¿sí? No es la mano que toca, que acaricia, que se encuentra. Que se encuentra, que resuena, Sí, claro. claro, exactamente. Hay un predominio de cierto tipo de estructuras en el sistema nervioso que son altamente funcionales y que son necesarias, ¿sí? Nada más lejos de mí que estar en contra de la tecnología. Me parece maravilloso. El problema es el desequilibrio. El problema es la poca energía dedicada al vínculo. Ahora, creo que es un tema de destino, de que va emergiendo el orden que nos obliga, bueno, nos obliga a darnos cuenta que establecer correctas relaciones es más importante que tener el control sobre una situación. En todos los planos. Tenemos que aprender desde cualquier vínculo en adelante que encontrarnos es más importante y profundamente más gratificante de que suceda lo que yo quiero que suceda. Me aparecen como dos niveles que yo no sé si esto también tiene que ver quizás con una diferencia entre inteligencia vincular y planetaria, donde, digamos, también estudiando astrología uno estudia patrones y uno se empieza a dar cuenta de que soy un patrón, ¿no? Entonces como que hay un nivel muy humano en donde hay una resonancia y hay un pertenecer al patrón humano, quizás más ligado a las reacciones o a determinadas interpretaciones de las energías, no sé. Y un nivel que de ese patrón hace una combinación específica y que quizás se diferencia del otro y ahí estamos, ¿no? Cómo aprender a vincular esas diferencias. ¿Está ligado esto como la inteligencia vincular e inteligencia planetaria? Si se puede hacer una distinción. La dificultad de decir, o sea, inteligencia planetaria es para darnos cuenta que formamos parte, somos un aspecto de una inmensidad vincular. Pero una inmensidad vincular, porque inmediatamente, como nuestro cerebro está
todavía condicionado para percibir objetos y entidades y no percibir que lo que llamamos objetos y entidades son resultantes de relaciones, emergen de las relaciones, automáticamente aparece, bueno, la Tierra es una entidad y es un ser a imagen y semejanza de nuestro ser en un estadio no vincular. No sé si me entiendo. O sea, el humano que en baja inteligencia vincular imagina automáticamente que otros niveles más complejos de la realidad están hechos a imagen y semejanza de un ser, del ser no vincular. Entonces hay una, digamos, si no se produce un despertar de la vincularidad, de la reticularidad de todo lo que es, del entrelazamiento de todo lo que existe, pero eso no es simplemente una cuestión teórica, porque si no con la mecánica cuántica no se alcanzaría, pero bueno, hay que llevar a la práctica el entrelazamiento. O sea, que estamos entrelazados es un misterio concreto, vincular, corporal, emocional, que estamos condicionados para negarlo, porque estamos condicionados para negar la diferencia. O sea, vínculo implica diferencia, relación implica diferencia, implica la importancia de la diferencia. Y si la diferencia es importante, si la diferencia es creativa, me tiene que interesar la diferencia y no la identidad. ¿No? Digo, claro. Madre e hijo, ¿qué le interesa? ¿La diferencia de ese ser que nació o la identidad de que ese ser la continúa? Padre e hijo es eso, y de ahí todos los vínculos en adelante, la identidad de aquello que se vincula se siente y se desea por condicionamiento como más importante que el registro de la diferencia que se encuentra. Digamos, madre e hijo no es un encuentro, ¿no es cierto? Es una continuidad. Todos sabemos, a esta altura del sufrimiento humano y de la indagación sufriente que nos ha llevado a una primera psicología, darnos cuenta que el sombrío sufrimiento que hay en todos los vínculos básicos de nuestra existencia, pero que todavía no lo aceptamos como cultura. Es como, bueno, sí, es cierto, bueno, el vínculo con la madre, con el padre, eso condiciona, complejo de hijo, pero nada más lindo que la familia. Investiguemos un poco qué significa eso. Digo, en el sentido de darnos cuenta que tuvimos que autoconvencernos que estoy con seres humanos que tienen reacciones absolutamente iguales a las mías. Y que sienten igual que yo. Y que trazo una línea muy clara de los seres humanos que sienten distinto. Y me organizo en la ilusión de que sentimos lo mismo, algunos, y eso es seguro, y en la clara demarcación que sentimos muy diferente a otros. Después nos damos cuenta que los pulsos y sensaciones y complejidades de vivencias y pulsiones que existen entre los que supuestamente sentimos lo mismo, sentimos muy diferente a lo que creemos que sentimos. Ahora, en todo lo que digo no lo estoy diciendo críticamente, estoy diciendo, como decir, acá están hablando dos seres humanos que tenemos 1 millón de años. No hace falta creer en la reencarnación y pensar en esos términos, pero decir, bueno, acá hay 1 millón de años de vida y somos responsables de todo lo que ha sucedido, porque no vale decir, mirá, no supieron hacer esto, no supieron hacer aquello. No,
hay un despliegue que es el que sucedió y tenemos que asumir hasta completamente todos nuestros horrores, ilusiones y maravillas, no desde una crítica externa, sino del darnos cuenta de las limitaciones de cada una de nuestras etapas. Y del funcionamiento de esa mente, ¿no? Porque me parece que esa mirada que por ahí se puede percibir como crítica tiene que ver con observar cómo funciona sistémicamente, ¿no? Como, bueno, no hay uno sin el otro para que esa novela se siga repitiendo, o ese patrón, o esa trama, ¿no? Como... Y poder aceptar que, bueno, no, por alguna razón no supimos hacer otra cosa. No supimos hacer otra cosa que crear nidos de sensaciones homogéneas y de ideas homogéneas antagónicos a otros nidos de sensaciones e ideas homogéneas pero diferentes. Entonces la diferencia siempre ha sido amenazante y ha estado afuera y la hemos puesto afuera con una ilusión de identidad que está del lado interno del nido, ¿no? Y en ese sentido todo nuestra cultura, hasta diría, digamos, toda nuestra sensorialidad va en la dirección de la identidad y no de la diferencia. O sea, va en dirección a la ilusión, va en dirección a yo sé cómo es mi hijo. Yo sé lo que quiero. Y de ahí en adelante, como entonces, cada uno de nosotros, por una cuestión de formación, como papá sabe y mamá saben, bueno, el cerebro se organiza con ese saber. Y obviamente entonces saber quién soy, ¿cómo no voy a saber quién soy? Siempre alguien sabe, o sé quién soy o alguien sabe quién soy. Y que se develen la gama de diferenciaciones internas y externas es de una complejidad extraordinaria para nosotros. Sí, inclusive escuchándote me parecía que también el ámbito de la psicología necesita ser transformado, si está el foco en la autoconciencia pero separada del resto, ¿no? Como siendo que es mi ámbito, ¿no? Me parece que también la inteligencia vincular implica la interconexión de un montón de distintas miradas, ¿no? Sobre lo humano, lo que sea, pero particularmente me preguntaba por la psicología, ¿no? Porque me parece que es una perspectiva muy distinta de cómo uno encara lo que decidimos, como llamamos terapéutico, ¿no? Como... bueno, por eso dije nuestra primera psicología. Claro. Digamos, uno dice, no, bueno, pero ya estás criticando la psicología. No, algo que tiene 100 años no puede haberse desarrollado. Es algo incipiente, ¿no? Digo, debiera ser obvio que todo lo que hacemos es incipiente. Digamos, y en consecuencia es el modo como nos vamos abriendo y vamos comprendiendo, pero siempre está en gerundio, no hemos llegado a ningún lado. O sea, defender una posición cognitiva no tiene mucho sentido porque ya sabemos que cambiará. Entonces, evidentemente, el esfuerzo de la psicología moderna es extraordinario y abre perspectivas extraordinarias, pero está centrada en el individuo y en la casualidad de sus vínculos. Toda la experiencia astrológica me impide absolutamente validar que mamá podría haber sido de otra forma. Hay órdenes estructurales que están presentes, mucho más allá de lo histórico, mucho más allá de las limitaciones de cada uno, digamos, surgimos sistémicamente. O sea,
no existe la especie y el ecosistema. Es esta maravillosa manera de abordar, descubrimos los sistemas. Lo primero que podemos decir, por nuestro condicionamiento, bueno, existe la especie y el ecosistema, que es distinto. Y la especie se adapta al ecosistema. Como el chico tiene padres por casualidad y se adapta a ellos. Bueno, es la manera como podemos explicarnos. ¿Por qué? Porque todavía poder darnos cuenta que es el ecosistema en sí, son todas las especies las que coevolucionan y todo lo viviente está en relación de aprendizaje mutuo, y que un sistema es un entrelazamiento de aprendizaje mutuo y no son partes que una se adaptan a la otra. Bueno, estamos cerquita de dar ese paso, pero aún no lo hemos dado. Y los que los dan cognitivamente, es intolerable sentirlo corporalmente. ¿Por qué? Porque es un descentramiento. Claro. Digamos, todo lo que estamos diciendo, en realidad, ha sido una proeza de la evolución que surja la idea de individuo para garantizar que haya más variantes dentro de la comunidad, porque cuando no existía la idea de individuo, la uniformidad era máxima. La idea de individuo y la sensación de individuo permite que busquemos variantes. Son necesidades evolutivas. Ahora, una vez que nos sentimos individuos y nos protegemos de la homogeneización de lo colectivo, tenemos que darnos cuenta que el individuo es una fase de reacción a la hegemonía de lo colectivo. Y no existimos en tanto individuos separados. ¿No? Digamos, desde la homogeneización colectiva de la tribu o del nido, pasamos a la diferenciación del individuo, pero que es ilusoria. O sea, ahora transformar las sensaciones de uniformidad colectiva y de independencia individual y convertirlas en vivencias inextinguibles de encuentro de diferencias, bueno, es un entrenamiento que tendremos que hacer. Y es un poco esta la propuesta que está llevando a cabo en Casa 11 también con los grupos de investigación de inteligencia planetaria paralelamente a astrología. Sí, eso estamos viendo si se puede hacer este entrenamiento, en el sentido que el vínculo es un entrenamiento. Poder abrir espacio, como vos decías antes, a la presencia de la diferencia del otro, sin que ese espacio se anule por las reacciones inscriptas en cada uno de nosotros de cómo tolerar la diferencia. Digamos, ese espacio implica soportar la reacción del otro y mi reacción en tanto reacción, no en tanto verdad. Claro, en tanto cadena de reacciones. En tanto cadena de reacciones, y empezar a investigar el desencadenamiento de la cadena de reacciones y las coreografías reactivas que ya están articuladas para organizar nuestras excitaciones. En última instancia es un problema de excitación. O sea, toda civilización vive de ciertas excitaciones y modula ciertas excitaciones y fomenta otras excitaciones. ¿A qué te refieres con excitación? La excitación quiere decir el estado del cuerpo, que es básicamente ansioso, miedoso, pulsante,
cargado de pulsos que no comprende y que ritual y cognitivamente hemos establecido infinitas cadenas para modular esos pulsos y esas excitaciones. Hemos negado la sexualidad para llevar toda la energía a la cabeza y al más allá de la tierra. ¿Sí? Y eso es una excitación. Eso ha permitido desarrollar un pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento es una excitación. Nuestra civilización se alimenta de excitaciones. Digo, en otras civilizaciones la excitación básica es entregar la vida en la lucha contra el enemigo y ser guerreros y reproducirse desenfrenadamente. Y eso es la excitación que se fomenta. Claro. Parece que el estado del cuerpo y el sistema de creencias son un conjunto. Es una sola cosa. Una sola cosa. Es una sola cosa. Ahora, para que maduren otras cualidades y se despierten otros niveles, cada cuerpo específico tiene que desacoplarse, tiene que aprender a desacoplarse de la turbulencia de excitaciones propias de su civilización, que la civilización no lo llama excitación. La civilización dice, no, excitados eran, no sé, los vikingos. Los vikingos eran excitados, exactamente. Nosotros no, claro. Digamos, pero son traslaciones de excitaciones en un largo proceso de autodomesticación de los cuerpos, pero sin investigar a fondo la cuestión del hecho de excitación. Y sobre todo la ansiedad que se nos genera en el encuentro. ¿No? Y la carga de deseo, ¿no? Porque parece que hay algo de deseo que volvió desde el control, desde la excitación, la carga de deseo. Deseo, miedo, ansiedad. O sea, si somos sinceros, cada uno de nosotros tiene protocolos de acercamiento. ¿Sí? Cuando esos protocolos se cuestionan, empiezan a aparecer ansiedades, excitaciones que hacen que uno recurra a un protocolo. No, tengo que saber. Esa persona me atrae, esa persona me rechaza, me estoy enamorando de esa persona, me tengo que casar con esa persona. ¿Qué es todo eso? Son canalizaciones civilizatorias de el encuentro entre diferencias. O sea, patrones que moldean la diferencia y sobre todo para bajar la ansiedad inmediatamente tratamos de sentir lo mismo. Y de ubicar, ¿no? Y de ubicar, ¿no? Como, bueno, si lo ubico, si bueno, lo ubico, entonces es esto, es que me enamoré, o es que no lo que sea, es como, ya está. Claro. Cambio de no saber, no calma. Claro. ¿Puede el cuerpo humano bajar su ansiedad en un estado de incertidumbre? Desde el punto de vista cognitivo ya nos hemos dado cuenta que la incertidumbre es fundamental para que la inteligencia no vaya por rieles conocidos. Claro. Ahora, y cierto caudal de incertidumbre en lo cognitivo empezamos a aceptar que es necesario. O sea, pensemos que otras civilizaciones o otros estados de excitación no toleran ninguna incertidumbre cognitiva. Hay que saberlo todo, o tiene que haber alguien que sabe todo y yo sigo al que sabe todo, porque es la única manera de estar calmo. En este momento estamos abriéndonos a que cognitivamente quizás algún grado de incertidumbre es creativo. Ahora, ¿puede realmente el cuerpo humano abrirse a la realidad de demorar la ubicación inmediata de todo lo que está sucediendo para recibir más información? ¿Puede tolerar el cuerpo humano ese flujo de información no controlada? ¿Puede tolerarlo la mente?
hasta cierto punto quizás. ¿Puede tolerarlo la emoción? ¿Puede tolerarlo el cuerpo? Yo creo que esto es lo que está sucediendo. Nos estamos entrenando. O sea, creo que una de las cosas que está sucediendo en el planeta es un entrenamiento forzado a enterarse de lo que uno no se quiere enterar. Y de que aparezca una cantidad de diferencias que son intolerables. Porque, o sea, cuanto más interacción, o sea, ha aumentado la interacción quizás con una velocidad demasiado alta. No estamos preparados para tanta interacción. Esa es una posibilidad. Pero ante tanta interacción aumenta la excitación de una manera tal que después tenemos que volver a posiciones muy rígidas y tiene que aparecer enemigos rápidamente porque ¿no? Ahora viene Internet, nos vamos a encontrar todos. Ilusión maravillosa, pero pues la realidad de las excitaciones es que es cada vez más caótico y cada vez se forman tribus. Como efecto rebote. Como efecto rebote porque no estamos preparados. En consecuencia, yo diría, lo tecnológico va a evolucionar y va a seguir generándose y va a traer maravillas y complejidades extraordinarias. Y yo no me preocuparía por eso, porque eso funciona solo. Es algo que está lanzado, yo creo que es estructural a la especie humana ser agente tecnológico planetario. Pero tenemos que darle mucha energía a investigar nuestras reacciones, a investigar nuestras sensaciones y a descubrir nuevos modos de sentir que absorban diferencia e incertidumbre. Porque nuestros modos de sentir no la toleran. Entonces, reflexionando, si nuestros cuerpos y nuestras emociones no toleran incertidumbre, o sea, tienen una baja tolerancia a la incertidumbre y a la diferencia, y hoy se ve que el universo es inmenso, abierto y lleno de diferencias, me parece lógico cuestionar el modo como sentimos. Nuestro modo de sentir es pobre, está condicionado. Que si lo digo con otra fraseología, estaría diciendo nuestros cuerpos no aman. En el sentido de que nuestros cuerpos no tienen espacio para las reacciones de los demás y no se abren a que otros tengan espacio a nuestras reacciones para que aparezcan niveles de encuentro no ritualizados y protocolizados por la historia de la evolución, sino que aparezcan realmente encuentros, que son encuentros de diferencias. Vuelvo como antes. Nosotros estamos ansiosos hasta que encontramos la identidad vincular. Que yo diría, por suerte, en nuestra época todos están sufriendo vincularmente. Digo, hace 200 años, uno decía, no, estamos sufriendo guerra, pobreza, enfermedades, pero vincularmente está todo bien. ¿Sí? Ahora, apenas el humano resuelve, en los niveles que resuelve pobreza, enfermedades y ese tipo de cosas, ¿con qué se encuentra? Con un sufrimiento vincular intolerable. Bueno, porque es la verdad. O sea, creo que solamente cuando nos duele aprendemos. Aprendemos corporalmente. Digo, no estamos en serio que no es así como creemos. Sí, como si evidenciara algo a más no poder el dolor, ¿no? Exactamente. Que lo podemos negar, lo seguiremos negando hasta que seguramente van a aparecer cada vez más seres humanos que nos vamos a ir dando cuenta. No nos encontramos, reaccionamos unos a los otros, nos adaptamos unos a los otros, somos muy limitados en el sentir, no tenemos espacio para el otro.
Entonces, reunámonos a descubrir si tenemos espacio para el otro. En ese reunirnos para descubrir si tenemos espacio para el otro, ¿qué va a aparecer? Y primero van a aparecer las reacciones que parecen personales, y después van a aparecer que las reacciones no son personales, sino que son cadenas de acción y reacción que responden a protocolos y programaciones vinculares y que están sostenidas por determinados supuestos y anhelos. Y en la medida que lo vamos haciendo, eso que al principio parece personal, bueno, nos damos cuenta que es, para usar palabras, es arquetípico, son programaciones colectivas, y entonces nos damos cuenta hasta qué punto cada uno de nosotros es un entretejido de programaciones colectivas acoplados a otros tejidos, y que empieza a aparecer una gratificación por descubrir esas programaciones, no por validarlas, no por vivirlas, sino por descubrirlas y por juntos desacoplarnos de ese modo de sentir. Creo que el tema es que el cerebro se aprenda, pueda aprender a sentir la gratificación que produce encontrarse en la diferencia. Que sea más importante encontrarme con vos que tener razón. Más importante encontrarme con vos que satisfacer lo que yo quiero de vos. Que eso se sienta más importante, que el encuentro se sienta más importante, que se sienta gratificante más que la satisfacción del impulso de un solo lado, sea cual sea. Y es un tema sensorial y es un tema sutil y vibratorio o energético, como estabas diciendo. Y químico. Es un tema químico. Es una alteración química que tiene que ver con la máxima percepción posible de cómo es el encuentro. Hay una satisfacción porque el impulso de cada cuerpo, cada mente, cada idea, no se vea frustrada por el otro. Y en tu experiencia de ir investigando la inteligencia vincular, ¿has investigado con grupos? ¿Cómo vos te fuiste transformando a medida que fuiste investigando la inteligencia vincular? Yo creo que en este estadio humano, solo en la interacción algo puede despertar. Dejo para otras épocas un despertar supuestamente aislado. Pero creo que hoy no es posible. Porque el despertar más relevante es justamente el que se produce con otros. En consecuencia, el trabajo en grupos me parece fundamental, ¿no? La capacidad de encontrarse en grupo, o sea, encontrarse con otros frente a otros, cosa que es aterradora, porque eso implica abrirse. Y primero cuando cualquier humano se abre, cree que se está abriendo, me estoy abriendo yo por primera vez y lo que van a ver no lo han visto nunca porque esto es exclusivo y único y no le sucede a nadie. Y después nos damos cuenta que todo lo que emerge de mí básicamente son patrones. Son patrones angularmente compartidos por otros. Quiero decir, angularmente no tienen por qué ser idénticos, pero son complementarios a otros y yo formo parte, o sea, yo estoy tejido con cierta estructura de patrones complementaria a otros patrones. Ahora, cuando uno va descubriendo que lo más íntimo
es un as de patrones, algo se alivia vincularmente. Porque no es necesario defenderse, sino que al contrario, es hasta placentero que las capas de cebollas de patrones condicionados nos las vayamos sacando juntos. Sí, y alrededor también se agradece, ¿no? Cuando eso se abre. Exacto, y esa carga también se... Claro, porque si yo siento que todo eso es, claro, soy yo, no, me están despellejando, ¿no? Pero si me doy cuenta que se trata de patrones, nos estamos abriendo espacio, como decías vos al principio, nos estamos liberando, estamos dando aire y espacio a que emerja una cantidad de reacciones que al ser inexploradas, no puedo aprender a qué hay más allá de esa reacción. Claro. Y para poder aprender de las reacciones, tiene que ser con otros. Y aprendemos interactivamente. Bueno. Y a dónde llevará eso, veremos. Pero creo que hay que hacerlo, ¿cierto? No, me parece que no es un tipo de meta en el sentido de hay que lograr eso, sino que el aprendizaje vincular es una necesidad de supervivencia. ¿Y crees que la astrología puede aportar, el estudio de la astrología, con esta mirada, con esta conciencia, o no sé, ¿qué ves vos en la escuela enseñando? No, el estudio meditativo, o sea, yo creo que la astrología es una puerta, o un primer nivel de la astrología es una puerta. El símbolo, ¿no? El símbolo, lo interno y lo externo, el zodíaco es un arquetipo de coexistencia de diferencias. A partir de ahí hay un entrenamiento, una complejización que puede llevar a niveles aún más profundos. O sea, veámonos desde la astrología más básica. Una vez que me he dado cuenta que hay un orden vibracional que no se corresponde con el orden de mis excitaciones deseantes, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, descubro cuál es el orden de la carta natal, los tránsitos, los ciclos, y me doy cuenta que mi cuerpo no quiere saber nada con eso. Claro. Entonces me doy cuenta que hay un orden, hay dos órdenes en pugna. Bueno, ¿sigo investigando acerca del orden o empiezo a investigar acerca de mi desorden? Empiezo a investigar mis reacciones, porque lo que me importa, lo que me doy cuenta es que cuando sucede algo que un nivel cognitivo sabe que responde a un orden profundo, mi cuerpo, mis emociones y mi ansiedad contradice eso, es una contradicción interna. Bueno, creo que moverse con esa contradicción interna es complejo, pero es auténtico. Digo, pues no podemos decir, no, me entrego al orden cósmico. No es cierto. O es desconectado, al menos. O es, bueno, claro. Es una frase. Sí. Es un ideal. Lo real es que empiezo a darme cuenta que hay un orden humano que en términos planetarios y del sistema solar es un desorden. Y me parece que, con ser medianamente sinceros, uno puede ver que el estado de la humanidad está en un completo desorden. Creo que pocas veces se ha visto tan claro el desorden. Pero no es el desorden del sistema capitalista, el desorden de los fanáticos religiosos, el desorden... No, todos los ámbitos de la vida están en crisis. Sí. Porque
creo que llegó la hora de que, vuelvo, la especie que ha sobrevivido puede enfrentar el enorme conjunto de ilusiones que le han permitido sobrevivir. Y dedicarse a desarmar esas ilusiones. Y aprender cosas nuevas. Vuelvo, no creo que lo haga toda la humanidad, porque la mayoría de la humanidad va a ir hacia lo tecnológico. Pero creo que es necesario que una alta cantidad de seres humanos se comprometan en la importancia del vínculo, que es la importancia de crear el espacio para nuestras reacciones en vínculos. E investigarlas con extrema paciencia, porque en esa paciencia investigativa está el amor. Está realmente poder darse cuenta que florecemos juntos, que no es posible que yo me despliegue si vos no te despliegas. Yo ya no reacciono. Claro, exactamente. Claro, claro. No es cierto. Digamos, si hay algo que me enseñó la astrología, o sea, la astrología es, diríamos, fanáticamente budista. Digo, nadie puede liberarse si no se libera todo lo que está alrededor. No existe la liberación individual. Es una ilusión, es un anzuelo. Pero lo que llamamos liberación es una liberación sistémica, es una liberación planetaria. ¿Importa cuándo se vaya a producir? Bueno, importa la cantidad de energía en esa dirección ahora. Creo que importa poder sentir al mismo tiempo la verdad de una belleza extraordinaria de esta especie capaz de prodigios tecnológicos y de la belleza extraordinaria de lo viviente y de la inmensidad, y al mismo tiempo sentir el horror de esta especie, el sufrimiento que genera esta especie y el dolor en el que estamos inmersos. Yo creo que esta doble sensación de belleza y dolor es amor. Pero es una sensación, no una idea. De que está el sufrimiento, de que no se puede negar, está el desencuentro, está el dominio, está todo aquello que no quisiéramos que está. Y al mismo tiempo es una belleza avasalladora. Pero si busco un lado y niego el otro, no estoy sintiendo lo que es. El universo es muy complejo para la especie humana. Yo no creo que esté hecho para la especie humana tal cual es. Yo creo que la especie humana tiene que transformarse muchísimo para habitar este universo de otra manera. Pero bueno, lo importante es que cada cuerpo haga lo suyo y ya nacerán cuerpos maravillosos con una sensibilidad que nosotros no tenemos. Pero para que aparezcan otros niveles más complejos de ser humano, nosotros tenemos que hacer nuestra parte con nuestra enorme limitación. Este cuerpo está lleno de miedo, de ansiedades, comprende mucho más de lo que puede tolerar. El futuro está en la relación. El futuro está en la relación, exactamente. Bueno, gracias, Eugenio. Un placer.
Muchas gracias. Gracias a vos.